Bueno, como ya cerramos unidad, vamos a hacer un recap o una reflexión de la unidad, de lo que vimos en el examen y de lo que vimos en las actividades. Ok, de acuerdo a lo que vi en los exámenes, este, y en algunos de los trabajos, entonces quiero dedicar unos minutos, algo breve para no hacer los videos tediosos. Sí, vamos a hacer un pequeño repaso de esto. Entonces vamos a ponerle aquí test recap. ¿Ok? Bueno, nada más para aclarar algunas dudas pues, que yo percibo, las percibo ahí en algunos de los exámenes que estuve revisando. Este, percibo algunas cuestiones. Entiendo que ahora con la onda de lo virtual probablemente no queden muy claras. Entonces, yo quisiera profundizar un poco más de manera sencilla en esto para poder eh, eliminar las posibles dudas, porque luego esas, por ejemplo, en este momento pudieran no tener ninguna consecuencia, pero en otras materias, como en las cuestiones de control, ingeniería de control, sus materias de física, puede tener alguna complicación. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a usar un espacio de dos dimensiones. ¿Sí? Entonces, nosotros ya estamos trabajando espacios de tres dimensiones. Les recuerdo que más adelante podemos trabajar espacios de 6, 7, 8, 9 o n dimensiones. El problema con esos espacios es que no se pueden representar geométricamente. Por eso, cuando impartimos algún tema de espacios vectoriales, optamos por representarlos en dos o tres dimensiones, porque geométricamente es con lo que mejor podemos intuitivamente entender el concepto de lo que es el cálculo multivariable en cuestión de vectores. ¿Sí? Entonces, algo muy importante, vamos a poner aquí que esto va a ser un punto en el plano. Los puntos en el plano se representan con paréntesis regulares, ¿sí? Se representan con paréntesis regulares. Y es un par ordenado A, B, ¿sí? Cuando hablamos de un vector, los paréntesis son diferentes, ¿sí? Los paréntesis ya no son los paréntesis regulares. Estamos hablando de estas llaves, ¿sí? Apuntadas, que son los que nos dicen que esto ya no es un punto en el plano. Esto es un vector y esto es un punto en el plano. ¿Ok? Es muy importante diferenciar la notación. Porque, por ejemplo, en el examen yo vi que en el cálculo de los producto punto, algunos nos tomaron los vectores como puntos en el plano, ¿sí? Y eso hizo que nos equivocáramos en esa sección. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar un punto A. Este es un punto en el plano y vamos a ponerlo en un valor 1 y en un valor 3. ¿Sí? Entonces, este es un punto en el plano. Punto. ¿Eh? Entonces, si está en el 1,3, más o menos está aquí. Y ese es el punto A, punto 1,3. Vamos a incluir un punto B.
¿sí? Un punto en el plano lleva paréntesis regulares. Vamos a decir que este punto en el plano está en el 5,1, ¿sí? Vamos a decir que ese está más o menos aquí. Y este es el punto B, ¿sí? Entonces, paréntesis regulares, coordenadas en XY, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean que el punto tiene una coordenada adicional, como por ejemplo, vamos a poner aquí ejemplo, ¿sí? X, Y, Z, ¿sí? Este punto tiene tres coordenadas y pertenece a un espacio de tres dimensiones, ¿sí? Bueno, ok, entonces espero hasta haya quedado claro. Vamos ahora a ver el vector. Vamos a ver el vector que se puede formar uniendo los puntos A y B, ¿sí? A y B es un vector. ¿Cómo se representa el vector? Bueno, una bibliografía puede poner estos en negritas o en letra bold. Otros le van a incluir esta pequeña flecha en la parte superior. Esa flecha puede tener una sola punta como aquí o dos pequeñas salientes en la flecha, o simplemente puede estar representado como vector. Vector y luego algo, ¿sí? Aquí nos indica que el vector tiene un punto de inicio, que el punto de inicio es el punto A y el punto de llegada es el punto B, ¿sí? Punto A inicio, punto B llegada. Eso es punto A inicio, punto B llegada. Ok, ahora, ¿cómo vamos a representar el vector AB a partir de estos dos puntos? Bueno, ustedes ya saben cuál es la operación para obtener las componentes de un vector, ¿sí? Entonces, los componentes de un vector es el x sub 2 menos x sub 1, ¿sí? Luego el y sub 2 menos y sub 1, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, agarramos el punto B, que es el punto de llegada, 5 menos 1, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí vector AB igual, y la notación de vector, 5 menos 1, 4. Y luego 1 menos 3, esto es igual a menos 2. ¿Ok? Y cerramos la llave. Entonces, esto es el vector AB. Y 4, menos 2 son las componentes del vector AB, ¿sí? Entonces vamos a unir esta con una pequeña línea. Vamos a unirlo aquí. Vamos a unirlo. Tenemos aquí el vector AB. Entonces vamos a representarlo aquí en este dibujo y le ponemos su dirección, ¿sí? Entonces eso es el vector AB, ¿sí? Vamos a poner un punto adicional. Vamos a decir un punto C. Y vamos a hacer que ese punto C tenga el mismo origen de A, ¿sí? Es 1, y vamos a ponerle un valor 1,5, ¿sí? 1,5 y viene siendo más o menos 1,5. No, no creo que 1,5 no es una buena idea. Vamos a ponerle, vamos a ponerle otro origen a este. Vamos a hacer un, un punto C y ese punto C vamos a ponerlo 5. Déjame poner aquí el color negro. Vamos a poner en color blanco.
Vamos a poner un punto C en el punto 5,5. ¿Sí? Entonces eso va a ponernos el punto C más o menos aquí. ¿Sí? Y vamos a hacer ahora, vamos a hacer el vector AC. ¿Sí? Y vamos a hacer el vector AC. Ese vector AC vamos a ponerlo aquí. Vamos a poner esta flecha. Aquí. Ponemos así el vector. Este es el vector AC. Y este es el punto C. Con 5,5, 5,1 es el punto B y 1,3 es el punto A. Ok. Entonces, vamos a calcular las componentes del vector AC. ¿Sí? Sería 5 menos 1 es igual a 4. Y 5 menos 3, esto es igual a 2. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos estos vectores. Tenemos el vector AC y el vector AB. Los vectores tienen la misma cantidad de X. Si se fijan, tienen la misma cantidad de X, pero uno tiene la cantidad opuesta de Y. ¿Sí? Si nosotros vemos que el componente de Y es la diferencia de sus coordenadas, ustedes pueden notar aquí que el punto B en Y, 1 menos 3, ¿sí? Es igual a -2. Eso quiere decir que tiene dos valores de Y negativos con respecto al origen, y aquí tenemos estos dos, que es el valor de 5 menos 3, nos da 2. Ok, entonces uno de los problemas que nosotros pusimos o que estábamos viendo en el examen, por ejemplo, es que si yo tengo el vector AB, producto punto, vector AC, ¿sí? Si yo hago el producto punto de estos dos, no tengo que hacer 4 menos 4 y luego 2 menos menos 2, porque el producto punto, lo voy a poner aquí, el producto punto no es igual a un vector, ¿sí? El producto punto es un escalar. ¿Qué es un escalar? Es un número, ¿sí? Es un número. También se le llama producto punto, producto escalar o producto interno, ¿sí? Simplemente es un número. Entonces, un producto punto no nos va a producir otro vector, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la fórmula del producto punto? Bueno, ya la estuvimos nosotros trabajando en las clases anteriores, ¿sí? El producto punto es igual a la sumatoria, en este caso, del producto de sus componentes, ¿sí? Por ejemplo, en este caso sería producto punto A, B, A, C, sería el producto de su componente X, que es 4 multiplica 4. Esto va a ser igual a 16, ¿sí? Más, porque es la suma del producto de los componentes, que sería 2 menos 2 por 2, ¿sí? Esto es igual a -4, ¿sí? Entonces la suma de estos dos valores es el producto punto o el resultado del producto punto de los dos vectores, ¿sí? En este caso, esto sería igual a 12, ¿sí? 16 más por menos es menos, ¿sí? Entonces esto lo hace negativo. 16 más -4 es igual a 12. Entonces, este es un escalar, ¿sí? Es un valor,
que es la suma de los productos de las componentes del vector. Entonces, este, espero haya quedado claro lo del producto punto en cuestión de que también se le conoce como producto escalar, ¿sí? Otra forma de calcular el producto punto es multiplicando, vamos a ponerle aquí A, B, producto punto AC, ¿sí? Esto va a ser igual también al módulo o la norma de AB, que es en este caso es la magnitud. Lo multiplicamos por la magnitud del otro vector y luego eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo que existe entre esos vectores, que es el ángulo que tenemos aquí, que le vamos a llamar θ, ¿sí? Entonces, aquí, aquí en este caso es más fácil porque ya tenemos los componentes, ¿sí? A veces, como en algunos de los problemas que vimos, no tenemos las componentes del vector, pero tenemos estos valores que son las magnitudes, ¿sí? Las magnitudes o los módulos o las normas del vector AB y AC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este caso, nosotros tendríamos primero que calcular la magnitud de AB, ¿sí? Y esa magnitud de AB va a ser igual a la raíz de la suma de los cuadrados de sus componentes. En este caso, tenemos aquí un 4, 4 al cuadrado nos da 16, ¿sí? Y aquí le sumamos menos 2 por menos 2, eso nos da 4. Entonces la magnitud del vector AB simplemente es raíz de 20. ¿Sí? Es recomendable, si este no nos resulta en un valor entero o un número racional, es conveniente dejarlo expresado como raíz para ser exactos, ¿sí? Si nosotros queremos expresarlo en decimales, nos vamos a meter en errores cuando queramos hacer otro tipo de cálculos y nos vamos a equivocar, ¿sí? Entonces vamos a calcular la magnitud del AC, que en este caso es raíz de 16, también más raíz de 4, entonces la magnitud de ambos vectores es igual, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos la norma o el módulo, la magnitud del vector AB y la norma, magnitud o módulo del vector AC. Ya tenemos este y ya tenemos este. Necesitaríamos calcular el ángulo entre esos vectores, ¿sí? Para calcular el ángulo de los vectores, sabemos que θ o θ va a ser igual al coseno inverso, ¿sí? Del producto punto. Perdón, aquí no le voy a poner el símbolo de la norma, porque aquí es el producto punto de los vectores. Es el producto punto de AB, AC, ¿sí? Que divide, ahora sí, al producto de sus normas o de sus magnitudes, ¿sí? En este caso, el producto punto ABAC ya lo obtuvimos, que es el 12. Entonces el producto punto de las es 12 y lo vamos a multiplicar por el producto de sus normas, que en este caso es raíz de 20 por raíz de 20. ¿Sí? En este caso es 12 partido por la raíz de 400. ¿Sí? Entonces, hay que hacer esta operación primero, ¿sí? Entonces, al hacer esa operación, vamos a ver cuánto es lo que nos da dividir 12 en, hemos dividido por la raíz de 400. Entonces, esto es igual al coseno inverso de 0.6, ¿sí? 0.6 es el resultado de dividir esto, ¿sí? 0.6. Entonces el coseno inverso de 0.6
es igual, o el arco coseno es igual a 0.9272 radianes, ¿sí? 0.9272 radianes. Eso quiere decir que el ángulo que tenemos entre los vectores AB y AC vale 0.9272 radianes, ¿sí? Yo les recomiendo que usen radianes en este tipo de cálculos. Si su profesor de física los sigue pidiendo que pongan grados, bueno, entonces en esa materia pueden seguir usando los grados. Yo les recomiendo que usen radianes. Si quieren saber los grados que hay, simplemente hay que multiplicar el 0.9272, estos son radianes, y hay que multiplicarlo por 180 sobre pi. Y esto les va a dar aproximadamente 53 grados. Ese sería el ángulo en grados que existe entre los vectores AB y AC, ¿sí? En este caso nosotros tenemos 0.9272 radianes. ¿Ok? Bueno, entonces aquí nosotros ya tenemos el ángulo entre los vectores. ¿Sí? ¿Cómo se calcula? Bueno, aquí está. ¿Sí? El ángulo θ es igual al coseno inverso o el arco coseno de este entre este. Entonces aquí resolvimos el este entre este. Simplemente obtenemos el coseno inverso de esa cantidad y nos da el ángulo que tenemos ahí. Ahora sí ya podemos nosotros aplicar esta fórmula para usar el otro método para calcular el producto punto, ¿sí? Entonces el producto punto va a ser igual, dice ahí, a lo que es el producto de sus normas. En este caso es raíz de 20 por raíz de 20 por el coseno de el ángulo que tenemos. En este caso el coseno es el coseno de 0.9272, ¿sí? Que es el ángulo que tenemos ahí. Si hacemos las operaciones, entonces tenemos raíz de 20 y lo multiplicamos por raíz de 20 y lo multiplicamos por el coseno, ¿sí? De este valor. Raíz de 20 por raíz de 20 y luego punto el coseno, lo multiplicamos y aquí nos va a dar una cantidad aproximadamente es a 12.0015 a 4 posiciones decimales, ¿sí? Entonces este es el producto punto usando esta fórmula, producto de las magnitudes. En este caso vamos a ponerle aquí AB que multiplica la magnitud de AC que multiplica al coseno del ángulo. En este caso el ángulo que ya establecimos vale 92,72 radianes. Entonces multiplicando raíz de 20 por raíz de 20 por el coseno del ángulo, ¿sí? Eso nos va a dar aproximadamente 12.0015, ¿sí? Y esta cantidad es muy similar a la que obtuvimos aquí, ¿sí? Que es la cantidad usando la regla normal del producto punto, ¿sí? Ahora el coseno del ángulo a punto 92,72 en radianes es más o menos este coseno vale más o menos 0.600, 0.6, más o menos lo que vale el coseno
de ese ángulo. Ok, bueno, entonces esto fue el recap o el repaso del examen. Espero haya quedado claro. Cuando vemos un producto punto y vemos estas llaves o estos corchetes angulares, es un vector, ¿sí? El producto punto de dos vectores es la suma del producto de sus componentes, como lo indicamos aquí, ¿sí? Ahora, un aspecto muy importante también antes de que se me pase, que si el producto punto de dos vectores, como en este caso aquí, es cero, este 12, en caso de que fuese cero, al hacer el producto punto te da cero, eso quiere decir que el vector AB y AC son perpendiculares. O sea que el ángulo que existe entre los dos es de 90 grados o pi sobre 2. ¿Sí? A eso se le llama ortogonalidad. ¿Sí? Se le llama ortogonalidad. Por ahorita me lo explico en alguno de las clases que yo les he compartido. La ortogonal es cuando el vector AB es perpendicular al vector AC. ¿Sí? Y esto es igual a el producto punto de AB y AC, cuando el producto punto es igual a cero. ¿Sí? En este caso, como el producto punto de los dos vectores es 12, entonces estos dos vectores no son ortogonales o no existe una perpendicularidad entre ellos o el ángulo que existe entre los dos no es de 90 grados. Muy bien. Entonces, quedo al pendiente para cualquier pregunta o duda. Espero haya quedado claro con esta explicación breve. Este, los puntos que yo observé que pudieron haber sido motivo de duda en el examen. Cuídense mucho y hasta la próxima.